regreso aquí en el 10 Familia y el día de hoy nos visita nuestro abogado de cabecera, Fernando Loza, quien nos va a platicar pues todo lo que tenemos que saber respecto a pues las órdenes de alejamiento, ¿verdad, licenciado? Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Perfecto, un gusto siempre estar con ustedes y con el auditorio que nos ponen mucha atención, ya nos han preguntado varias veces acerca de estos temas legales que definitivamente pues ayudan a la gente a conocer sus derechos. Definitivamente no tenemos la posibilidad de estar todos los días con un abogado y sacarnos las dudas sobre estos temas, por eso este segmento se ha vuelto creo que tan importante, Fer, y justamente en este caso vamos a hablar de las órdenes de alejamiento, de qué manera se pueden llevar a cabo, quiénes las pueden ejecutar y demás, ¿no? Así es, desmenuzar todo este tema. ¿Y qué te parece si comenzamos, Fernando, con saber en qué consiste poner una orden de alejamiento? Muy bien, Alexa, mira, fíjate, primero que nada, pues allá en casa que la gente sepa a dónde debo acudir si se ha cometido un delito o probablemente se ha cometido un delito, porque no muchas veces sabemos, ¿verdad?, cómo se llama el delito o cuáles son los delitos que se pueden cometer, pero si yo me siento violentado en mis derechos y siento que se cometió una agresión, una violencia en mi contra, pues debo de ir primero a la fiscalía. Entonces ahí en la Fiscalía del Estado, en este caso, vamos a ir y vamos a tratar de interponer una denuncia. En esta denuncia pues vamos a narrar cuáles son los hechos que acontecieron y que vinieron a violentarme. Y este punto pues es muy importante porque ahí es donde entran precisamente las medidas de protección. Entonces, en nuestro sistema de justicia tenemos un solo código, que es un compendio de leyes en el cual habla de cómo se va a llevar un proceso en materia penal, la materia penal cuando alguien comete un delito. Entonces, este Código Nacional de Procedimientos Penales va a establecer, para que allá en casa, si tienen oportunidad de tomar nota, pues el artículo 137 es el que nos habla precisamente de estas medidas de protección. Una de las medidas de protección es la orden de alejamiento, como bien lo refieren, ¿no? ¿Pero eso lo determina el juez o lo determina uno? Eso lo puede, las medidas de protección, nosotros las pedimos y se las pedimos al agente del Ministerio Público. Okay. Sí, el agente del Ministerio Público es un representante de nuestra sociedad a través del cual nosotros le narramos los hechos que nos pasaron y él, su tarea, su labor y además su obligación frente a la ley es investigar y obtener lo que se llama datos de prueba, que son todos los elementos que tenga a su alcance para poder demostrar que se cometió un delito, ¿no? En este caso, el 137 de ese Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que hay medidas de protección que el Ministerio Público puede otorgarnos. ¿A quién? A las víctimas, a los ofendidos del delito. Y esto aquí vemos en pantalla para el público, se establecen ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasó, ¿no? Vamos a suponer que un ejemplo en el cual una mujer se ve agredida y en este caso el agresor es una persona que la está acosando, una persona que la está violentando, no solamente, acuérdense, la violencia no solo es física, puede ser también psicológica, ¿no? Y el hecho de que esta persona pues esté dentro de su círculo social o que se desenvuelva en un ámbito, ya sea que acuda a la universidad con la chica o que sea parte de su trabajo, entonces ahí es donde entra la medida de protección de la prohibición de acercarse a la víctima, ¿sí? La prohibición de acercarse ya sea a su domicilio, a su trabajo, al gimnasio, a la escuela, a cualquier lugar donde esté, no necesariamente tiene que ser a su casa. Pero, ¿qué significan las banderitas de colores? Bueno, ahí lo que estamos viendo es una infografía, ¿no? Es una infografía de cuáles son las medidas que puede otorgar el Ministerio Público y yo pienso que las banderitas ahí nos señalan pues un orden, ¿no? Los pasos. De que pudiéramos, el Ministerio Público va a ir graduando, ¿no? ¿Qué medidas me va a dar? Por ejemplo, si la víctima no vive con el agresor, pues obviamente no va a otorgar una medida de separación de la casa, ¿no? Entonces yo creo que las banderitas ahí nos están representando un cierto orden en el cual se pudieran establecer las medidas. Si se fijan ahí,
pues una es prohibir que se acerque la persona agresora al domicilio o a cualquier lugar donde se encuentre la víctima. Pero otra también puede ser, en alguna manera, ordenar que el agresor le devuelva ciertas pertenencias. Acuérdense que también tenemos aquí el caso claro, ¿no?, de la violencia en contra de las mujeres. Muchas veces el agresor puede ser el mismo marido, puede ser el novio, y puede tener o estar ejerciendo una violencia patrimonial. Digamos que le escondió su cartera, y ahí en su cartera venía su pasaporte, venía su INE. Pasa mucho eso, Fer, estaba su acta de nacimiento, ¿no? O sea, documentos que son de su propiedad y que él, con la intención de que ella no saque algún trámite o que ella no pueda acudir a cualquier dependencia de gobierno, hacer cualquier cosa, pues le esconde sus documentos, y eso es violencia, ¿no? Eso es una violencia patrimonial. Entonces ahí vemos otro claro ejemplo. Pero no solo esto, digamos que esto va siendo gradualizado y va por tiempo. Yo conozco el caso, Fer, de una persona actual, esto es un caso real, de que se separaron y el marido no le quiere dar, por ejemplo, a la mujer se le venció la INE, y para obtener su nueva INE necesita un comprobante de domicilio donde vivían antes, y ahora se quedó el marido en esa casa. No le quiere dar el comprobante de domicilio y ella no puede sacar el INE, entonces está sin poder generar el documento. A la vez eso le bloqueó ciertas tarjetas de crédito en las cuales ya no puede utilizar. Entonces toda una complicación para sacar su dinero de la tarjeta porque no tiene el INE vigente. Entonces imagínate cómo eso también te genera complicaciones a nivel de salud, porque después vas al IMSS y tampoco tienes los papeles, o sea, se te va atrasando un montón de cosas. Entonces, ¿ese tipo de casos que se puede pues, hacer es muy grave? Sí, claro. Es grave, ¿no? Porque sí, la persona no tiene los recursos como para poder hacer demasiados movimientos, a lo mejor viajar o pedir a ir hasta ciertas dependencias del Estado como para generar lo que necesita hacer. Sí, es correcto. En esos casos, pues ya sea, como decíamos, ya sea el agente del Ministerio Público o el mismo juez, porque no solamente los jueces penales, también los jueces civiles y familiares pueden otorgar estas medidas de protección. Digamos que en esos casos va a ordenarle a la persona agresora a que devuelva los documentos. Si es necesario, va a separarlos del hogar, y a la persona que en su momento fue la víctima de violencia, digamos que fue una mujer víctima de violencia, la va a restituir en su domicilio una vez que se asegure que ya no hay peligro. Y así a lo mejor puede recuperar sus documentos, ¿no? Exacto. Y todas estas medidas, por ejemplo, lo que hablamos de la medida de prohibir acercarse a la víctima, estas medidas tienen también una temporalidad, se otorgan por 60 días. Después se hace una audiencia con un juez y el juez puede ratificarlas, ¿sí?, por otros 30 días, o modificarlas o extinguirlas, dependiendo de cómo se vaya dando. No, se van a ir dando, como son medidas que se van otorgando de acuerdo a lo que esté pasando, entonces se van a ir otorgando. Pero ¿qué tal si... Ay, no, es que 60 días a mí se me hace muy poquito. ¿Qué tal si hay una persona que te está amenazando a través de mensajes y lo único que tú puedes hacer es poner una orden así de este tipo, pero qué caso tiene que le pongas nada más 60 días y después de esos 60 días, ¿qué va a pasar? Él puede protegerse y decir, yo estos 60 días los respeté y ya para que me dejen tranquilo, y después vuelvo a amedrentar, vuelvo a amenazar por otro lado, ya no por la misma vía, entonces ahí es el mismo peligro para ti. De hecho, bueno, las temporalidades que se establecen en el código, puede ir la víctima y manifestar eso. ¿Sabes qué? O sea, ya pasaron los 60 días y la persona me sigue violentando. Cuando alguien quebranta estas medidas de protección, también la ley dispone que el agente del Ministerio Público va a echar unos medios de apremio. Lo que hace es, en contra de la persona, le va a hacer medidas de apremio. ¿Qué son las medidas de apremio? Son facultades de las autoridades para hacerte cumplir, ¿sí? En este caso puede ser un arresto, puede ser una multa, ¿sí? E incluso ya si dentro de la violación a esas medidas de protección se comete otro delito, pues la imputación de otro delito también. Entonces va a ser como una especie de seguimiento, vaya. No quiere decir que a los 60 días yo ya esté desprotegido,
A los 60 días voy y renuevo mis medidas. Se renueva, claro. En el caso que dice Alexa, por ejemplo, es un delito y está tipificado en nuestra legislación y se llama ciberacoso, ¿sí? Ciberacoso y delitos contra la dignidad de las personas. Y ese es cuando dañan mi esfera jurídica de derechos en cuanto a la psique, ¿no? En cuanto a una afectación psicológica. Exacto. Fer, ¿qué pasa si la persona no cumple esa orden de restricción? Bueno, dentro de esas medidas es muy común que otorguen a la par las dos, tanto la medida de prohibición de acercarse al domicilio o a los lugares que frecuente la víctima, pero también a la par tiene una medida de protección de vigilancia constante en su domicilio o vigilancia inmediata a su persona. Entonces la persona va a tener que llamar al 911, pues va a tener que cargar con su medida de protección. Eso sí, es un documento firmado autógrafamente con un sello de la Fiscalía, en donde va a demostrarle a los elementos de seguridad pública que realmente tiene sus medidas de protección vigentes, y con ello, bueno, pues van a detener al agresor. Lo van a detener y lo van a poner a disposición de la autoridad competente. Y otra, muy bien, es muy claro. Y otra cosa, para pedir la orden de restricción, ¿se necesitan pruebas? ¿O puedo pedir yo una orden de restricción por cualquier persona que me parezca molesta, por ejemplo? Se necesita ir a plantear una denuncia, hay que tener su credencial de lector a la mano, identificación oficial. No es necesario que tenga pruebas, más bien hay que ir hacer la denuncia correspondiente, ratificar esa denuncia, en este caso que la figura pues la siguen utilizando todavía la ratificación, pero precisamente para pues asegurarse que la persona que está interponiendo la denuncia pues sí quiere darle continuidad a esa misma historia, ¿no? Y en este caso es ahí cuando la misma persona le solicita a la gente del Ministerio Público y se determinan. Es por eso que se determinan por una temporalidad también, ¿sí? Porque en ese momento el agente del Ministerio Público, ok, te doy tus medidas por 60 días, pero voy a investigar, porque yo necesito ir allegándome de pruebas suficientes para saber si realmente lo que me estás contando sucedió. Y ante todo también hay que entender que hay una perspectiva de género, ¿no? Y hay protocolos para actuar con perspectiva de género en la cual pues la realidad es esta, no es necesario que tenga pruebas la víctima, se va a estar investigando, pero sí con el camino del tiempo pues se van a ir allegando pruebas como testigos, si hay documentos, porque muchas veces no hay pruebas. Y esta perspectiva de género permite que las autoridades digan, ok, no necesito pruebas, te tengo que creer primero y luego investigo, pero mientras te protejo, porque ¿qué va a pasar si yo no te creo, no te protejo y después, lo peor, ¿no? Que termine la víctima muerta, o que termine agredida. Porque a lo mejor hasta siguen viviendo en la misma casa, todavía, exactamente, ¿no? Y ese es el peor de los casos, cuando el agresor pues es su pareja, viven en la misma casa o es una persona muy cercana y bueno, si no se hace algo a tiempo, entonces esto puede terminar en una tragedia. Así es. Muy claro el tema, Fer. Agradecerte muchísimo por esta intervención y por darnos a conocer un poquito más cómo es la orden de restricción. Y ya sabemos que, bueno, todos tenemos acceso y chance de poner una orden de restricción si en algún momento nos sentimos violentados por alguien. Es correcto, Nico. Gracias, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera nos despedimos, una breve pausa comercial. No le cambie, queda más programa.